Ahora en mi país, el que clama por el cambio es un traidor. Mantener silencio siempre es lo mejor, si no estás de acuerdo con tu alrededor. Pero llegó la hora de no guardar silencio, sino de empezar a hablar. Lo que pasa es que, bienvenido a Tintos Politiarte, lo que estamos proponiendo es otras maneras de lenguaje. Yo creo que todos hemos ido aprendiendo poco a poco en la importancia de resignificar el lenguaje, aprender otros lenguajes, de no quedarnos con esos lenguajes con que nos criaron, además en medio del conflicto y de la guerra. Entonces, Tinto Politiarte, bienvenido Víctor. Bienvenido Manuel a los Tintos Politiarte, otro Tinto de tinto jueves, donde vamos a conversar sobre esas posibilidades de nombrar. de nombrar y de nombrarse. De Y nombrar. porque estamos trabajando veedurías, y las veedurías queremos que se hagan desde el amor, que no solamente sean las veedurías para arrasar, sino veedurías para acompañar este proceso electoral, pero también es acompañar no solo procesos electorales, es Y acompañar como- procesos de vida, y por eso tenemos un invitado. Como hoy vamos a hablar también de ese acompañamiento y de la comunicación, hoy tenemos a un comunicador social, periodista, él es Andrés Marín y es el que creó Caballito de Mar. Muy bien, bienvenido Andrés. Hola, hola. ¿Qué más? A ver. Ajá, Con con el el tinto tinto. Eso. Ta, y pico, ¿no? Hola. Bienvenida. ¿Qué más? Hola. Bienvenido Andrés Marín a la Casa del Ay. Parque, a los Tintos Politiarte. Y que a uno lo primero el nombre de estos tan lindo. Ay, qué rico. Gracias por estar acá. Me encanta esta casa, me encanta lo que propone, me encanta la conversa. Así que bueno, gracias por la invitación. Esa cara de Angelito, de ella, por allá, un día lo vi por ahí caminando, ya me había presentado a Wilson y había dicho, un niño hermoso, porque son hijos de policías, que sé que hablaremos de eso. Y esa cara de Angelito la llevamos a que fuera Hermes, el enviado, el mensajero de los dioses. Hermes. Mi primer trabajo en la televisión fue gracias a este hombre. Estaba en una cafetería de la Universidad de Antioquia y fui a presentar un casting de un programa de televisión que dirigí hace más de 20 años, Manuel, y pasé. Ese es Hermes, el mensajero de los dioses. Era un programa de televisión para hablarle a los niños de democracia, de equidad, de paz. Ese era un reto ya hermoso en esa época. A eso se refiere este muchacho. ¿No? Hoy vamos a hablar precisamente, entonces comencemos porque sos felices de tenerte por aquí. Contarnos un poquito, hijo de policía, ¿cierto? Y Sí. criado en zona de policía, además porque todo el barrio Nuevo, Cabañas, todo eso fue... Mi papá nació en unas montañas de una vereda que se llama Los Morros, en Pácora, Caldas. Estudia caldense, estudia hasta el tercer grado de primaria y luego no sé cómo hace, yo mentira, así con la fuerza que le habita al ser humano que quiere, se logró educar. Fue un devorador de libros tremendo, fue un hombre con el que se podía conversar de manera abierta de muchos temas, de eutanasia, de diversidad sexual. Eso costó. Y fue policía 20 años de su vida. Yo nací y él se jubiló. Ahí en el barrio Boyacá Las Brisas, en la comuna 5 Castilla, y ahí crecí entre la ley, entre los preceptos de la ley, que ya se imaginan ustedes, desde el lenguaje, por ejemplo, el tema de la ley nos ha costado mucho conversarla porque es casi que una sola cosa y no de vuelta, y la conversación propone, ¿cierto? De eso vamos a hablar, pero yo quiero... Con sigilo, un poquito así como... ir tejiendo también esa historia porque aquí hay un elemento importante. Yo menciono que te conocí por el hijo de otro policía. Es más, dos hijos de policías, Amarillo y Wilson, también hombres homosexuales. Estás rodeado de hijos de policía. Sí, a eso voy. Muy teso, uno se pone a mirar en perspectiva y dice, muy teso de todas maneras, que hubiesen podido vivir su vida a pesar de que las limitaciones, siendo tantos hijos de policía. Tiene marido e hijos de policía también. ¿Qué? Sí, Además también es que vos sos hijo de policía.
Y Bueno, vemos acá la y vida. vemos también tremendo haber podido sobrevivir nuestra propia narrativa en medio de un dispositivo de seguridad, en medio de ese círculo machista. Y estudiaste en Santo Domingo también. Y estudié en el colegio de la policía Claro. y cantaba: adelante, guardianes del orden, con hombría, valor, dignidad. ¡Wow! No, pero la hombría, Eso esa significa- Ya entendí la otra hombría, que Claro. ya más tarde miramos de ese tema del lenguaje Bueno, de la masculinidad. y de las cosas lindas que hablaremos que quiero que le contemos a la audiencia cuando aparece Caballito de Mar, es que yo creo que en ese asunto del lenguaje también es perdonar la historia del otro, porque la historia del otro no es una historia. Entonces yo hablo de los policías, pero digo, es que ellos nos inventaron sus normas, y ser homosexual de la policía es una cosa que hace muy poquitico empezó a tocarse el tema cuando logramos la política pública, perdón, la policía enlace. Hasta ese momento los policías no se podían lograr policías ni podían lograr el tema por fuera de lo delincuencial. Era un momento en que ser homosexual era delincuencial además. Entonces, perdonar, muy complicado perdonar, cómo entender ese perdón de la historia. Cuando hay dolor, de alguna manera el perdón se hace complejo, pero aparece otro elemento que por fortuna habita el ser humano, que es ese lazo de familia, ese lazo de amistad, ese lazo que es el amor. Y cuando aparece, el perdón se hace no solo necesario, fácil, sino una cosa sabrosa. El lenguaje del perdón es un lenguaje muy esquivo en nuestra sociedad, ¿cierto? Desde el ego, desde la rabia, desde creer que tenemos la certeza y nos situamos tan en ella. Pero cuando ocurre, que no es fácil, pues respondiendo a tu pregunta, eso es una cosa absolutamente deliciosa y sanadora. Y bueno, si te refieres al perdón con papá y a todo ese sistema que te impone un relato diferente en el que tú vibras, cuando eso se logra, y yo creo que no se logra sino por ahí, por la conversación desde el perdón, eso es luz en tu vida. Claro. Además porque yo creo que uno te ve hablando del tema y te ve muy bello, muy calmado, muy relajado, no hay odios, no hay rabias. No. O sea que efectivamente hubo una sanación. Sí, yo creo que eso se nota porque cuando hay odio, no solo se nota en tu lenguaje verbal, corporal, relacional, no hay vínculo, siempre hay rupturas. Y yo soy un hombre de vínculos, yo soy un hombre de contacto, de crear conexión. Y eso se nota, por eso hablo con amor de esto, porque claro, si no, Caballito no hubiera nacido y mi historia se hubiera quedado en un lugar de víctima, de dolor, de rabia, que también tiene un lenguaje. Claro. Pero ese lenguaje es tóxico, envenena y no, qué pereza. Muy bien, entonces ese muchachito lindo, además, que yo creo, eso lo estoy diciendo no solo como halagos, sino que también puede ser un problema. Ser un muchachito muy lindo, empezando a mostrarse homosexual, o al menos en sus deseos homosexuales, en un contexto tan teso, puede llevar también una carga muy fuerte. Llegas al colegio de la policía y luego llegas a la Universidad de Antioquia. ¿Cómo fue llegar ese muchachito medio inocente, toda su potencialidad y con todas las represiones a la Universidad de Antioquia, que es un universo tan disperso? Es que yo tuve un preuniversidad, digamos, muy fabuloso, y es que a los 16 yo me escapaba de la casa supuestamente para ir a estudiar química allá a Castilla, pero mentiras, que yo me iba a ir a vestirme de mujer a Estudios 2000, un bar que todavía existe en el Parque Bolívar hacia abajo, gracias a mi amiga Sara María Cadavid, que me llevó a ese universo. Y yo en un décimo en la policía, pero en tacones de 15 centímetros en el Parque de Bolívar para abajo, como transformista, cuando eso no había show de drag queens, ni era un performance, era imitar
a María Conchita Alonso, Ah, a Rocío Dúrcal, a Paloma San Basilio y hacer reinados. Invitábamos a ver, era toda esa performance del reinado con el que creció también nuestra sociedad. Claro, el Ahí. estudio fue muy importante en eso. Entonces, claro, ya yo llegué con una canchita de calle a la Universidad de Antioquia, que fue sinceramente el universo donde las ideas, los pensamientos diferentes, las etnias, las religiones, la diversidad sexual se abre de patas y te muestra el mundo diverso, ¿cierto? Y si vos lo sabes aprovechar con una mirada de pregunta más que de juicio, ese es el plato más delicioso para tu alma. Entonces la universidad fue eso, fue el señor postre para mi espíritu y para mi formación como profesional, pero como Pandrés, como ser humano, eso fue la locura. ¿Y alcanzaste a estar en alguna de las casas de Estudio 2000? ¿Te pertenece a alguna de las casas? O cada Sí. por casa. Yo fui de la casa Las Cadavid. De las Cadavid, Sí. la famosísima. Pues madre, la mejor. Y, y mi mamá era Luisa María Cadavid, que se llama, y lo respeto mucho, Carlos Mario Miranda. Miranda. Y yo me llamaba Laura María Cadavid. Uy, las Cadavid. Mucho gusto, mucho gusto. Laura María no reconocía. Que ahorita lo de las casas se empezó a poner de moda con la serie de Netflix, porque no se había hablado de lo importante que para Aquí es para tenemos esos ya gente personajes. conversando. Me parece que es para esos personajes como en estudios tener una casa que los respalde, que es su mamá, él dice Sí. es su mamá, es mi mamá que me va para adelante. Bueno, muy bien, saludos y seguimos. Bueno, saludamos a Diana Cristina Gallego, Wow. Diana Gallego que está por allá, conectadísima, y dice hermosuras mías. Linda. Bella, Linda. hermosa también. Y Cristian Orozco. Cristian dice, he tenido la posibilidad de conocer el trabajo de Caballito de Mar. Es un trabajo muy potente con reflexiones profundas sobre el machismo y la trascendencia de este en nuestras vidas. Felicitaciones y admiración a Andrés. Wow. Cristian, hermoso, gracias. Gracias por valorar el trabajo que tiene por debajo pues un tejido de historia personal, pero también de propósito de transformación de la vida y de la sociedad. Porque Cristian también muy atrevido en todo lo que ha estado haciendo desde el momento de grado, un poquito antes ahorita. Sí, ahorita hablamos un poquito de esas cosas que estamos pensando desde el arte también y en las que se convergen con muchas otras personas. Diana Gallego dice, amo Caballito del Mar, les quiero. Y hola Adriana Arias, por allá conectadísima también, dice hello, ¡mua! Adri también, un Muy abrazo. bien. Y entonces, cuando alguien lo ve sentado uno aquí, también al ciudadano gay, a Politiarte, a Andrés, Javichu. sentados aquí, felices riéndonos de las anécdotas. Dice Rogelio, un saludo Rogelio. Rogelio, que nunca puede faltar. Nos dirán, y entonces esas locas o esos maricas nunca sufrieron. ¿Qué momentos de dolor lograste ir dejando en el camino? Cuando vos estás muy pequeño y empezás a ver que todo el sistema te dice que no está bien lo que estás sintiendo, ya ahí hay una fractura. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de opresión y de dolor que yo viví? Primero, la educación, la escuela. Además, una escuela policial dirigida por una religiosa. Entonces, esa mezcla iglesia, milicia, bueno, tus padres, la misma sociedad que te dice, primero es pecado, moralmente es una aberración, en esa época era una enfermedad, todavía en los libros diagnósticos de las enfermedades mentales, entonces estás enfermo, es un pecado, no está bien, se ve mal. Vos, yo sé que yo no soy el único, yo estoy seguro que muchas personas en condición diversa han pensado en morirse. Yo pensé en decir no más, o sea, ya no quiero esto, es mucha presión en tu pecho y en tu espalda para poder vivir, ¿cierto? Entonces, claro, noches de llanto, un montón, rabia, un montón, desasosiego, ansiedad. ¿Cómo se mantiene uno? Con el amor que te tienen los hermanos, la mamá, los amigos, los libros, cosas que encontrás que te sostienen y decís, no, esto, yo sé en mi interior que esto no está mal. Y empezás a encontrarte y a perfilarte
y ahí te sostenés, pero lamentablemente muchas otras personas no aguantan ese voltaje. Otros dirán, claro, este man blanco, clase media, la tiene toda, no ha sufrido, está hablando desde los privilegios. Claro, sí, tenemos privilegios en función y en comparación de otros, pero el dolor yo creo que ha sido constante independientemente del estrato en el que te sitúes. Para los que somos diferentes desde alguna perspectiva, ahí hay una flecha y un dardo siempre que te hiere, en mayor o menor grado. A mí me dio claro, muchos me dicen, ¿por qué tienes que tener la aprobación de tus padres y buscarla? Hombre, claro que la buscaba un pelado en el 94, en el 93, ¿cómo no iba a buscar la validación de sus padres? Porque me lo han criticado, porque esa validación, pues claro, si son unos seres que amas, ¿cómo no los vas a buscar? Uno quiere que sean parte de la vida. Claro, y sentirte no respaldado o amado por tu padre o por tu madre, eso es una rajadura en el alma. Bueno, y entonces, en esa perspectiva, el camino que les quedaba a los hijos de policías era ser policías o irse de la casa y volverse peluqueros o prostitutos. Y este muchachito entonces decide, aunque se trepaba por allá en estudios de decide entrar a la universidad y ser comunicador social periodista. ¿Cómo llegaste a...? Yo digo un chiste y me perdono, yo digo, bueno, como todas las reinas terminé estudiando periodismo, pero no, básicamente, Muy bien. Yo me acuerdo que yo apliqué y contemplé la carrera de oficial de los servicios, es decir, ser oficial de la policía en una carrera de psicología. Y también hubiera sido muy exitoso. Lo que no contaba, claro, es que además era muy costosa, pero no me estaba escuchando, o sea, yo no quería ser policía en el fondo de mi ser, obvio que no. Entonces replanteé, estuve pensando y dije, no, esto fue un accidente. Me acuerdo que estaba en Todelar ayudando a un amigo que tenía un programa de radio y me dijo, léeme esto, y me entró el caliente y yo, no, porque y era como una mascarilla de papaya, yo no sé, era como una receta, un programa, y yo, chévere, salió bien, voy a contemplar el periodismo. Y apliqué, estudié como un loco todas las vacaciones, me leí la enciclopedia Salvat que me dio mi papá, leía los periódicos, el conflicto de Israel con Palestina, el café, la historia, y empecé a estudiar mucho porque realmente quería pasar. Y pasé a la U, a periodismo, y empecé a estudiar y empecé a divertirme, porque el conocimiento, cuando es un conocimiento que te divierte, es muy potente, ¿cierto? Y empecé a navegar con muchas preguntas, muchos profesores, muchos compañeros, y fue casi que una constelación de estrellas, como cuando vos estás niño mirando las estrellas, que hay una cosa mágica. Eso fue para mí el periodismo, en ese primer momento, año 1996. Perdón que lo idealice o que lo romantice, pero es que fue así, fue. No amas tu profesión. No, fue así, y ahí entré, y ahí empezó a aparecer el periodismo y las preguntas y el ejercicio de la pregunta. La pregunta es tan importante. Yo, para terminar esta respuesta, es que yo lo digo cada que puedo. Andrés Mauricio, por favor, antes de juzgar o prejuzgar, instaure la pregunta, instale la pregunta. Y hasta pregúntese. Y hasta, claro, la primera que uno se tiene que hacer es... Y yo creo que en todas tus obras también, porque ahora ya hablamos de la comunicación, ahora como llegó al arte también, Andrés María. Pero primero tenemos el cuento del periodista. Y pero vamos ¿te fue bien como hablando. periodista? ¿Cómo? ¿Te fue bien como periodista y como Sí. estudiante de comunicación? Pues vea, el primer trabajo me lo dio usted sin saber, porque yo tenía como 20 años, yo no sé, y pasé ese casting, terminé presentando televisión en Telemedellín, hace muchos años, Ventanitas de Acuerdo. Luego, las cosas de la vida me llevan a la prensa o al periodismo cultural. Entonces empiezo como jefe de prensa de Tomé Maruja, luego paso al Teatro Pablo Tobón Uribe, luego al Museo Universitario de la UDA, luego a la Biblioteca EPM, luego a la Fundación EPM, y empiezo de teatros a museos y de procesos culturales. Y cuando ustedes, que lo saben porque están en Politriarte y en el mundo de la cultura, cuando uno prueba la fuerza espiritual que tiene la cultura, ya no se salió de ahí. O sea, yo hice un poco de radio, de prensa, escribí a veces para El Tiempo,
pero no era lo mismo que estar en procesos de comunicación cultural, que es en donde yo ya me situé y ahí moriré. ¿Y qué estaba pasando por tu alma cuando irrumpe Caballito de Mar? Estaba pasando el dolor retroactivo, cuando yo me veo como con 38 años y yo digo, como yo quería ser artista, bailar, eso era mi sueño, ¿cierto? Y empiezo como a preguntarme eso y la cicatriz como a doler. Digo, y me da la posibilidad un ejercicio académico en la colegiatura. Me dicen, su pregunta de investigación para este proyecto, ¿cuál es? Cuando uno le dicen eso, no, vamos a hablar de las prospecciones introyectadas en el desarrollo cognitivo de ETA. Usted se busca, pero me dice la asesora, Luz Marina Vélez, me dice, es que tu pregunta puede ser íntima, porque lo íntimo es fuente de conocimiento también. Y yo, ¿en serio me estás diciendo que yo puedo hacer una pregunta de investigación para una especialización sobre una pregunta íntima? Sí. Y yo, bueno, ahí surge eso de, ¿cómo diablos fue que yo construí el hombre que soy como hombre, ¿cierto? Como constructo cultural. Porque me dijeron siempre que había una sola forma de ser hombre correcta. Mi papá, el colegio, la iglesia, etc. Que yo no quepo en esta estructura, en este estuchecito de hombre que me dijeron. Pues yo me voy a preguntar eso. Y empecé a preguntarme por el concepto de hombría prototípica y encontré esa grieta de que es que había otras masculinidades. Y yo, aquí fue, agarré esto. Y ese dolor, por esa pregunta, me llevó a preguntarme en el 2014 por eso, y acá voy tratando de responderla todavía, porque es una pregunta compleja. ¿Y por qué el caballito? ¿Cómo si? Bueno, es que ustedes han escuchado que la gente dice que algo es antinatural, como la homosexualidad, o como tener 3 esposos, o como, cualquier cosa antinatural, antinatura, eso no es de Dios, eso se llama esencialismo biológico. La religión ha sido muy experta en decir que algo es natural o antinatural, pero los estudiosos de la naturaleza dicen, per se todo en la naturaleza es natural, y hasta es lógico, ¿no? Todo en la naturaleza es natural. Entonces, había una especie de pez, que es el caballito de mar, que era muy disidente y rompía su libreto de macho, porque supuestamente el macho embaraza y la hembra, ¿cierto? Es la que lleva a los bebés y los tiene, sean huevos, sea, ¿cierto? Como los mamíferos, Pero el caballito de mar es el macho el que fecunda a los huevos, ¿cierto? La hembra le pone los huevos en una membranita en el estómago, como en una bolsita, y los biólogos me perdonan, ¿cierto? Claro. Aquí está hablando comunicador y un artista. Mejor dicho, el caballito se embarazaba. Y yo, ¿qué? ¿Es esto tan mágico? O sea, el macho es el que detenta esa maternidad. Sí, y yo, este es el macho que yo busco, otro macho diferente, disruptivo, que cambia las reglas, que las revierte para renacer de otra forma, una masculinidad amorosa, tierna, dulce, crítica. Por eso fue el caballito. El caballito de mar. Y luego la exposición, la obra. Nace el Caballito de Mar. ¿Y cómo se construye el proceso ya de la obra de arte que además de la ha creación? generado Porque hay distintas obras que tienen. Sí, Caballito es una plataforma transmedia, es decir, hay muchas cosas en Caballito para muchos públicos con el mismo tema, desestimular el machismo. Entonces nace gracias a 2 maestros, el profesor Freddy, el artista se me olvidó del apellido Freddy, la Universidad de Freddy, y el profesor Eduardo Sánchez. Ellos, Eduardo Sánchez es gracias a Eduardo está la silla del colegio, que es una de las obras de él. Y que dice mucho de eso. No, y esas sillas, la singularidad, lo íntimo de cada uno de estos pelados, de esas identidades. Si las sillas de los colegios hablaran, contarían. Y no se ven que la silla es lo menos, o sea, aunque es uniforme, porque las sitúan y las filan, ¿cuál era la forma de no volverla uniforme? Rayarla, marcarla. Entonces, la silla como dispositivo de control, de norma, de enseñanza, así se acaba de escribir lo que le voy a dictar porque yo soy el maestro y soy el que sé.
así me dictaron ser hombre también. Entonces cojo la silla y la desestructuro, la pongo en metáfora, le pongo brillantes, clavos, curas, cuchillos, y con esos elementos empiezo a explicar las narrativas de lo que en el colegio nos dictaron que era ser hombre o no ser hombre. Y Freddy, el profesor Freddy, fue el que me dijo, venga, usted tiene una pregunta por la orientación sexual, porque yo llegué con las pelucas, le puse a las pelucas, a las estatuas de la playa pelucas, quería algo como queer, como mío. Es que yo creo que su pregunta no está por la orientación sexual ni por el transformismo, su pregunta es por la masculinidad. A ellos dos les debo ese punto de inflexión de, esta es la pregunta y por este camino. Y ahí fue que empecé a preguntarme y a preguntarnos por eso de ser hombre y los daños que tiene ese relato en la sociedad. Y que ahorita justo en el tema del feminismo está tan fuerte el asunto de también los hombres tenemos que pensarnos y pensarnos desde el feminismo, cómo eso también en las nuevas o otras masculinidades se tiene que empezar a permitir que un mecánico, que una persona que no tiene en este momento ese conocimiento de lo LGBTIQ+, también empiece a permitirse explorar y expresar. Cómo llegar con caballito de mar a esas poblaciones, cómo podríamos llegar. Sí, es muy teso porque se llama la pedagogía de la incomodidad. Cuando usted va a colegios, alcaldías, que son de alguna manera escenarios de control también, normados, es muy difícil llegar con un discurso académico porque no vincula. Hay que llegar con la vida real, con la anécdota, con la historia. Y si bien mucha gente no entiende qué es feminismo, qué es LGTBIQ+, qué es diversidad, sí tenemos algo en común y es la común humanidad. Hay una cosa que yo no sé explicar que nos atraviesa y ahí es donde hay que vincular. Y la pedagogía de la incomodidad es la pregunta, es la pregunta que pone en cuestión de conversación al otro y a la otra, es revelar lo que no se ha revelado en términos de los dolores que viven muchas de estas poblaciones, los que uno mismo vive, ponerlos ahí, conversar, entretejer trama, urdimbre, en igualdad de condiciones, porque el conocimiento verdadero es el horizontal. Cuando hay alguien, un gurú que explica al otro que no sabe, alumno sin luz, ese tema de la educación anterior industrializando. Cuando hay cooperación en el conocimiento es la mejor forma. O sea, la mejor forma es conversar. Desde tu experiencia, desde la mía, sin vanidades, sin egos, sin pretensión ni siquiera de que lleguemos a un consenso. Porque esa es otra mentira que nos vendieron. Hay que llegar siempre a consensos. El profesor Eduardo de la Universidad Domínguez me dijo una vez, Andrés, una falacia es creer que para estar de acuerdo o para tener una conversación saludable hay que estar de acuerdo. El disenso es necesario. Si tú y yo no estamos de acuerdo, hay disenso. Y por eso va a haber problema. Hay disenso en un punto, pero podemos construir conversación. El problema nuestro cultural, históricamente en Colombia, es que como no estamos de acuerdo, entonces no vamos a estar, pero podemos estar en desacuerdo. Ese es un reto enorme en el lenguaje, ¿no? Esa falacia de que hay que llegar a consensos. No, venga, mínimos acuerdos seguramente habrá, pero disensos también. Y eso es justo lo que se está tratando de llevar a cabo con el asunto de la veeduría, el acompañamiento, porque muchas personas... Desde el amor, desde el cuidado. Porque muchas personas no se sienten conformes con lo que sucedió a nivel político, y entonces lo que hay que hacer es decirle, bueno, hay que acompañar ahora que esto que... Con una crítica, pero con una crítica ¿cierto? constructiva, con una crítica en la que nosotros no lo arrasemos. En estos días hablaba con una señora que se me arrimó en el centro y me dijo, ¿usted votó por Petro, cierto? Yo le dije, señora, más allá de por quien yo haya votado, yo creo que lo mejor es que para el país sucedan cosas buenas. Entonces empecemos a ver cómo podemos lograr que usted y yo empecemos a ver un país mejor, posibilitando ya sea el uno o el otro lo mejor para la sociedad.
Entonces la señora se quedó pensando y me dijo, sí, tan bacano, los disensos que decías. Hay que pelear. Es que Manuel dice algo que yo quiero retomar y quiero abrazar porque me lo llevo hoy como regalo. Un ejercicio de pensamiento crítico o de postura crítica no tiene por qué arrasar al otro, a la otra o al otro, no tiene por qué aniquilarlo, tiene que ponerlo en conversación. No, criticar no es anular, criticar no es asesinar al otro, criticar no es no escuchar, criticar no tiene por qué implicar eso de arrasar. Eso es un ejercicio muy difícil. Yo sé que es muy difícil cuando estás parado en la certeza. Por eso Hermes, Manuel se va a acordar, uno de los libretos del primer programa de televisión decía que los griegos creían que la verdad era un espejo que cayó del cielo y se quebró en millones de pedazos y cada uno tomó un pedacito. Ni aún poniendo los puntos la verdad estaría impecable y completa. Es decir, claro, cada uno tiene un pedazo de verdad. El problema es cuando creemos que este pedacito de espejo tiene que ser el suyo y el suyo y el suyo, y ahí empezamos con conflictos en el lenguaje, en el vínculo, en la vida, en la convivencia, en la vecindad. Entonces, eso me lo enseñó Hermes en su programa de televisión. Maravilla. Como ven, un hombre muy coherente. Y por aquí nos escribe Sí. Ana María Osorio. Ana María dice, nos une ser, existir, estar, y como explican las leyes del amor desde las constelaciones familiares, el derecho de pertenencia, pertenecemos a la vida. Ah, bellísimo. Muy lindo. Me acordé de una canción que se llama Todos somos uno con los demás, Cántela. de Axel. No, ahí la dejo para que haga la... Bueno, vamos a hablar de politiarte, pero antes yo recojo cosas de esa coherencia que me parece muy bonita y que quiero que se lleve hoy como regalo nuestras audiencias participantes, y es, yo puedo, con lo íntimo transgresor, o victimizarme y sentirme pobrecito porque la vida me puso en unas circunstancias históricas, o puedo decir, preguntarme, como en el caso de lo que plantea Andrés Marín, decir, con esta pregunta, ¿cómo puedo hacer arte? ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo llevarlo a otro escenario que transforme entonces en lo íntimo transgresor? Tenemos una obra desde lo íntimo transgresor este fin de semana. Sí, pero antes de eso hablar que el día de ayer estuvimos estamos lanzando en este momento el encuentro Nómada Artes del Movimiento. Empezó el día de ayer en el Teatro Cazaclán con La Paradoja del Sentir y la obra de Sebastián Facundo Marín Bedoya, que se me escapa el nombre, creo, bueno, es con la vida también, relacionada a la vida. Dos obras que hablaron, que se sintieron ayer en el Teatro Cazaclán, pero que fue también pensando en el asunto de cómo nos vamos a empezar a mirar desde la dignidad, en el arte, en la cultura, y cómo vamos a empezar también a generar esos procesos de dignificación de nuestra labor. Digna Ardentía es el encuentro Nómada Artes del Movimiento, esta quinta versión, es del 5 al 13 de agosto. Vamos a estar en diferentes espacios de ciudad. Empezamos el 6 de agosto aquí en la Casa del Parque, pero el día 7 de agosto, que es un día de cambios en este país, vamos a estar en el Museo Casa de la Memoria con un encuentro público, un evento público donde vamos a tener diferentes actividades artísticas y donde vamos a tener también un espacio de resignificación desde ese tema de la dignidad. Sí. Bueno, hoy empezó también el laboratorio del encuentro Nómada justo en el Museo Casa de la Memoria con Daniela Vázquez Arboleda, con quien estamos trabajando poética. Las poéticas íntimas, las poéticas propias, esas poéticas que nos ponen en un asunto de pensarnos a través del arte. Y es lo que hacemos también con Politriarte aquí en la Casa del Parque, a través de nuestros procesos de formación artística. La Escuela Comunitaria de Artes Politriarte hace esto, y el día sábado iniciamos un proceso en Río Negro. En Río Negro vamos a estar este sábado con el maestro Henry Vallejo Upegui
Vamos a estar trabajando ecos íntimos en el barrio El Porvenir. Para que si usted todavía no se ha inscrito y quiere llegar, la clase solamente usted tiene que aportar 3.000 pesos. De resto no hay nada más que aportar, solo disfrutar y participar. Vaya, llegue al barrio El Porvenir. Si usted vive en el Río Negro o si vive en los alrededores del Río Negro, en cualquiera de los municipios cercanos, llegue. A las 2 de la tarde vamos a estar en el barrio El Porvenir, en la media torta de la sede social. Bien, vamos el domingo, bueno, el sábado mismo, ay, qué montón de ¡Qué rico! Este sábado vamos a tener La Paradoja del Sentir, una obra donde vamos a traer a Alex Schneider, una de nuestras memorias de vida también, a esta casa por primera vez para un público externo. Bueno, entrada libre, aporte voluntario a las 7:30 de la noche este sábado en la Casa del Parque, y el domingo nos vamos de viaje. Nos vamos con el grupo Ecos Íntimos de la Casa del Parque, con La Carranga Resucitada, otra obra de lo íntimo transgresor, a Jardín Antioquia. Gracias a Confenalco por el apoyo al encuentro nómada, que por medio de esto se hizo la gestión para recaudar fondos precisamente para el encuentro. Ya tienen ahí agenda para todo el fin de semana. Agenda, si usted está en Jardín, también para que el domingo participe a las 4 de la tarde. Lo íntimo transgresor. Y entonces cuando yo me atrevo a llevar ese asunto al aire, al arte, Al aire también. Al arte, por supuesto ha tenido muy buena acogida. Yo he visto que has trabajado con colegios y con muchas comunidades, pero vamos a hablar del otro lado. ¿Cómo ven los que empiezan a encontrarse en tu historia artística, tu familia, tus parientes? ¿Cómo empiezan a conversar con esa obra? Ha habido un encuentro muy bonito, porque es difícil de leer a veces. Yo lo que encuentro a veces, por ejemplo, en mi papá cuando vio la obra, en mi hermano, en mi suegro, ha sido una mirada generosa y silente. Yo creo que ahí hay una interpelación, Claro. ¿cierto? Pero ha sido reflexiva, y yo lo noto, por ejemplo, en sus gestos, cuando veo las fotos de papá o de mi suegro, que son así como que rico meterse en la cabeza y decir, ¿qué estarán pensando? ¿Cierto? Como, uff. Pero lo bello de esto es que he podido notar transformaciones y cambios, no solo como, ese es el proyecto de Andrés o del grupo de trabajo con el que trabajan, no, ha sido reflexiones cotidianas, puntuales. Por ejemplo, el tema, yo siempre lo pongo como un caso particular, y es que cada que íbamos a alguna reunión familiar, las mujeres siempre servían, siempre lavaban la loza, siempre, y en una de esas reuniones decimos, bueno, pero entonces, ¿qué pasa pues con la coherencia del proyecto y en la casa? ¿Cierto? Es que no se trata de ayudar, es una corresponsabilidad, venga, y se ríen, sí, mijo, sino que es que toda la educación que uno recibe, yo sí, pero desacomodémonos, venga, la vemos. Son cambios mínimos, pero el cambio más importante es la visión de respeto a la otra persona. Para mi mamá, mi papá y mi suegro, verme las uñas pintadas un día por un ejercicio de resistencia estética también, para poder tener ahí excusa para hablar de eso era una cosa muy aterradora, y ya se naturalizó, ¿cierto? Son pequeños cambios en la forma de estar en el mundo que van generando seguramente en ellos y en ellas también, claro, reflexiones y preguntas, y pena. Yo creo que también les da pena, porque cuando estamos en reuniones, eso como, ay no, usted no le sirvió caballito, vea con lo que salió. Entonces son cosas desde lo íntimo que van generando. Los cambios en un sistema como el machismo son cambios que necesitan muchos años, mucha paciencia, mucha resistencia, mucha pedagogía, mucho amor. Entonces, y mucho conocimiento. Y respeto. Andrés nos está contando cómo fue llegando paso a paso. Antes de lanzarme a lo transgresor, yo creo que tengo que preguntarme, leer mucho. Andrés decía, para presentarme a la universidad leí muchas cosas. Para lanzarme a decirle al otro, soy gay, soy lesbiana, soy diverso en cualquier categoría, o tengo un pensamiento distinto, lo primero que debo hacer es tener mucha información, porque van a surgir preguntas y yo no puedo quedarme
con la incertidumbre, dejar al otro con la pregunta. Pero, Si algo, no atreverme- pero algo muy importante que me parece es lo que decía ahorita con el respeto. El respeto es muy importante porque no es llegar a irrumpir al otro con mi postura y con mi posición, porque el otro no tiene por qué entenderla, no tiene por qué saberla, no tiene por qué tener el léxico que yo tengo o el discurso que yo he aprendido y he construido. Así es. ¿Cómo le acompaño para que empiece a mirarse, a pensarse? Y eso es transgresión. No es, la transgresión tampoco es ir a violentar al otro, no, venga, acompañémosle en el proceso para que empiece a entender y a transformarse, a preguntarse. Y encontrar lenguajes para hablarle a cada Llegar persona. y ver una silla llena de cuchillos en una esquina, llegar a ver una silla llena de penes negros puestos en una silla, y aquí una silla blanca de peluche, hermosa, divina, y allí otra silla llena de lentejuelas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué esas ubicaciones? A ver, cuéntame. Bueno, dos cosas. Una, retomo lo que dice Manuel. Claro, el conocimiento para ponerte en escena y en diálogo es muy importante, pero también el reconocer no saber, porque tenemos mucho miedo a decir, no sé, no tengo la respuesta, no la... Bacanísimo que como sociedad también nos demos permiso de no saber. A mí me dicen, habla de este tema, yo hablo de lo que sé, lo que he construido, lo que he vivido, pero también hay muchas cosas que no sabemos, que no nos dé pena decir, hey, no sé. El conocimiento cuando se envanece sabe a plástico, es una cosa artificial. No, Que no se siente. démonos el permiso de no saber, de reconocer la incapacidad para responder muchas cosas. Y el lenguaje más vital que yo encontré para entrar en escena y en diálogo fue el arte. Más que lo que estudiaba, masculinidades disidentes, masculinidades... El arte es un lenguaje vital porque es un lenguaje codificado en términos universales. El arte es tan poderoso, y por eso es tan sometido, ¿cierto? Por eso es a veces tan poco subvencionado, tan poco tenido en valor, a diferencia de la política, ¿cierto? O de las ingenierías o de la ciencia. El arte tiene en común un lenguaje, si se quiere, ancestral, íntimo, inconsciente, como es tan vital que es, y todos y todas somos artistas y tenemos habilidades para expresarlo de alguna manera. El arte tuvo un problema, y es que también se cualificó desde estándares del capitalismo, de que no. Pero entonces es por eso que el peluche, que los cuchillos, que las lentejuelas, que los penes, ¿cierto? Porque son formas no abrasivas de poner en escena un lenguaje, y es el lenguaje del asesinato, el lenguaje de la violación, el lenguaje de la alegría, el lenguaje de la ternura. Entonces lo encontré ahí y por eso lo puse, y resulta que la gente se conectó porque es un lenguaje común, es un código común, así como el machismo nos ha dado códigos comunes de cómo llevar el pelo, de cómo hablar, de cómo sentarse. Hay otros superiores que son más profundos en el ser y en el espíritu, y por eso me fui. Usted me dice, ¿usted es artista? Sí. Pues perdón, yo me siento artista, yo no estudié artes en ninguna universidad, pero es que ese es otro, con el respeto a los artistas que estudiaron, por supuesto, pero no tienes que entrar en la lógica de que para hacer tienes que tener un aval académico, no. Yo sentí que en el arte estaba mi posibilidad de narrar, de poner una narrativa del amor, de la comprensión, de la dulzura, de la pregunta, y por eso me fui por ese lado. Entonces, eso cuando la vayan a ver, los que no la han visto van a ver. Todavía está. Todavía está, hasta el 30 de septiembre. En confiar, en la casa. Era ese nombre tan lindo. Casa de la Cultura y la Cooperación, confiar. En Sucre con Caracas, todo el centro de Medellín. Casi junto al Parque Bolívar. Ahí a una cuadra del Parque Bolívar. Bueno, y cuando... 4 cuadras arriba, Estudio 2000. Todo ahí en la misma zona. En la misma acera para O arriba. sea, antes de entrar a estudio, para que hagan tiempito, se van para allá y después bajan a estudios que les pasan. Qué risa. Cuando
echas el retrovisor cuando miras a esa construcción de lo que ha sido Andrés, a lo que ha logrado hoy, ¿cómo te ves? ¿Cómo me doy para atrás? Con todo lo que has Sí, logrado. bueno, sí. Hay una primera palabra que se me atraviesa y es gratitud conmigo mismo por no haberme herido, por no haber renunciado, por no haber tomado otro camino que fuera la fuga, sino que me fugué por otra cosa. Gratitud conmigo mismo y gratitud con otros y otras personas que estuvieron en el camino, con mi mamá, con mi papá, que ya no está, con mi rectora de ese entonces, la hermana Humelia, que ya no está, pues porque a veces nos quedamos en el juicio y como tú dices, no era ella, era el sistema. Gratitud con mis profesores, con mis profesoras, con mis compañeros. O sea, veo una mezcla de picardía, de alegría, me huele a cresopinol, a naranja, aguardiente, pero también a libros, a preguntas. Sí, yo veo como una mezcla de cosas y de olores de para atrás. Y yo veía mucho arrepentimiento antes. Y yo decía, no, yo no voy a decir que yo fui transformista, qué pena, qué irán, que no. Veo reivindicación, veo una fuerza vital y ya no veo dolor, si vieras. Eso es lo bueno, que yo no veo ya el dolor. O sea, veo como que uno dice, qué rico todo lo que viví. Y lo que faltará si Dios quiere, ¿cierto? O las diosas quieren. Yo veo un retrovisor me sonrío con mucha picardía y alegría de lo vivido. No, y es que conversar con Andrés se siente la pasión, el arte, el amor, todo ese discurso tan coherente además en su vida. Pero a ver, ¿cómo era ese niño? ¿Qué referentes de televisión, por ejemplo, tenía ese niño? ¡Ay! Bueno, era un niño tímido, suave, muy delicado. Yo me acuerdo que un día salí a llevar la basura y me fui como caminando así. Y luego mi mamá me decía, es que bajé como Heidi de la pradera. Era como muy... Una amiga de mi hermano un día llegó a la casa y dijo, ay, tan linda tu hermanita. ¿Cierto? Me pasaban esas cosas, lo femenino ya se salía como por los poros. Pero era calladito, muy temeroso, muy tímido. Y yo amaba ver La Mujer Maravilla. Ese era mi referente, pues claro, porque el pelereré, el cuerpo roró y las vueltas. La posibilidad de convertirse. James and the Hologram, donde había magia, donde había transformación. Fíjense qué locura. Claro. La Mujer Maravilla se transforma. James and the Hologram, si se dice así, se transformaba. Shira se transformaba. O sea, me estoy dando cuenta, muchachos, que en ese momento mis referentes eran el transformismo puro. Eso era lo que... La vida es transformista, y el arte, y claro, y usted... Yo digo mucho esto con mis amigos, sonaba Rocío Dúrcal, a mí me salía un bolero aquí. Era una cosa vital desde el arte, ya había ahí color, música, eso eran los referentes. Y me acuerdo de 1985, de Armero, del volcán, del dolor del país con la toma del Palacio de Justicia. Yo me veo mucho de ese niño frente al televisor en blanco y negro de Perilla, con mucho miedo. Yo sentí por primera vez ahí como que me sentí ciudadano, siendo un niño, como estoy en este país, hago parte de esto, sin esa conciencia en ese momento, pero me acuerdo mucho de ese Andrés del 85, como que sentí el dolor social por primera vez, ¿cierto? Como que el espacio de la magia llegó y yo creo que eso a mí y a mi generación también nos dio otra mirada de ser colombianos. Me acuerdo de esos momentos. Bueno, pero hoy no hay la perilla y el televisor a blanco y negro, sino que hay redes sociales, y entonces debe haber un montón de muchachitos todavía asustadizos allá, pensándose cómo empezar a transitar y a transformarse en la vida. ¿Qué le dirías a esos muchachitos? Hoy, en una conferencia... ¿Esas muchachitas? Sí. No, en una conferencia que yo vi hoy había una frase que no recuerdo, pero voy a parafrasear. El experto que es colombiano y vino de Canadá habló de una frase de Coco Chanel y básicamente hablaba de la belleza, de la libertad y de la autenticidad. No recuerdo la frase, la vamos a buscar en redes ahorita, pero decía que la belleza radicaba en la libertad y en el poder ser tú mismo. A mí me abrió las puertas la autenticidad, pero ojo, no es la autenticidad que vende de que yo soy muy auténtico, no, es escuchar tu propia voz. Es decir,
tu conversación contigo mismo es lo primero y contigo misma. Escúchate, habla con vos, hablate, decite, reconoce y abrazar tu ser, tu autenticidad, tus ideas que pueden cambiar en algún momento y salí así. No salgas disfrazado o disfrazada de nada porque vas a rasparte los codos y las rodillas. Va a doler ser quien se es, sí, pero te va a dar inmediatamente o muy rápidamente fortaleza, fuerza para sostenerte también. Entonces es eso, que encontres tu propia belleza, porque ahí está tu propia libertad, tu autenticidad. Y duro, te van a criticar, sí, te van a decir raro, sí, te van a decir pecador, sí, te van a decir de lo que te imagines, pero ¿qué te estás diciendo vos? Eso es lo que tienes que escuchar. Incluso en un encuentro que tuvimos con él y con Laisa Reyes, ahora que está otra vez de moda, les hacía caer en cuenta la magia, hablando de eso, de los personajes de la televisión, la magia que tenían creativa, arte, esos chicos, esas chicas trans, porque eran chicas trans, cuando te regalaban el blue jean que estaba instaurado como el machismo, entonces te daban el blue jean y ellas se iban a su habitación a convertirlo en la falda, aprendieron a coser, aprendieron a diseñar, aprendieron a hacer magia. Qué lindo, ¿no? La magia salva, la magia que nos habita. Alejandra, la que decía que todos somos uno y que hay una conexión, la magia nos habita. Ana María, la magia nos habita, no creamos que no, la magia es, cada uno la podrá y cada uno la podrá definir, pero en serio, para mí la magia es arte, para otro es danza, para otro es el teatro, para otro es... Ahí, en esa magia que nos habita, hay una fuerza transformadora tremenda. Y aquí hay una magia que se vive con las juntanzas. Y hay que agradecerle a todas esas juntanzas que han hecho posible que Politriarte avance y sigamos poniendo lo íntimo en lo público, transgrediendo, poniendo a pensar, a sentir, llegando. No más una juntanza donde nos encontramos Daniela Vázquez, Sebastián Facundo Marín con el Valle del Caracol, ayer Ojo Conejo, Ambera Diseño Gráfico y en la esquina radio, la emisora comunitaria. Muchas de esas juntanzas que han hecho posible que hoy se haga el Encuentro Nómada en su quinta versión. Les esperamos para que se programen con toda, porque es en plena Feria de Flores, es del 5 al 13 de agosto. Entonces, pilas. Ahí vamos a traer artistas nacionales y locales muy, muy buenos. O sea, una trayectoria, una cosa impresionante de artes del movimiento. ¡Qué rico! ¿Qué es el arte del movimiento? No, es la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en las propuestas artísticas: teatro, danza, música, artes performativas y artes visuales en una sola propuesta. Entonces, vamos a ver eso. Libre al qué? Albedrío. Digna Argentina. Digna. Y vamos a dignar, pero el asunto de la dignidad es efervescente, porque es algo que viene de aquí, y eso nos pone a pensar desde un asunto crítico, político, social, y el arte, que es humano, hace que lo bello no sea el asunto de lo bonito y lo banal, sino eso también que es feo, horroroso de mí mismo, que es doloroso, que es angustioso, se ponga. Y es lo bello, es lo estético. Y la dignidad ardiente, efervesciente se va a mostrar en todo este encuentro, nomás se va a sentir. Agradecerle a Picacho con Futuro, la corporación Picacho con Futuro, porque nos acaba de regalar un video que vamos a sacar próximamente, creo que mañana pasado, de la marcha comparsa de la diversidad que hicimos gracias a esas juntadas también, muy bonito tejido, muy con artístico. todos y todas las personas y organizaciones que se sumaron allí. Pero cuando tenemos eso fue espectacular. Decirles que agradecerles también a los medios de comunicación, no es juntanza, sino que es un reconocimiento a Sandra Flores de Telemedellín por creer
por creer efectivamente en los procesos artísticos y culturales de esta ciudad. Sí, una mirada muy enamoradora, muy del reconocimiento del proceso, y entonces él se siente la mirada de quien cree del otro lado. Estuvimos con Jabrú, estuvimos Con la revista 100% Joven, Habitantes 7, todas esas organizaciones culturales que hacen tejido social. Y entonces, y cerramos la juntanza contándoles que precisamente uno de los comentarios fue muy lindo, de las cometas, diciéndoles Colegio Musical Las Cometas, que ha sido una juntanza maravillosa, maravillosa. Bueno, no, y con la escuela comunitaria que hemos llegado a tantos lugares gracias a esas juntanzas, es agradecer inmensamente, porque solo así vamos a poder ser dignos. Y prepárense porque les llevamos, tenemos por ahí, todavía no le vamos a comentar los detalles, pero al menos la frase sí quédensela en la memoria, y es locas viejas. Locas viejas. ¿Cómo? Viejas viejas. Viejas locas. Viejas locas. ¿Viejas locas o locas viejas? Ambas. Viejas locas, viejas locas. ¿Qué le trae a la memoria la idea de locas? Por ahí se vienen esas viejas locas. Y esas locas viejas. Eso suena fabuloso, mejor dicho, todo lo que han dicho pilas, hay que anotar en la agenda todo eso también. Y a eso va mi pregunta ya casi de cierre. Qué rico, porque mira, eso es lo rico de una hora con Sí, una buena maravilloso. y una buena Maravilloso. Y es que, ¿cómo ves ese Andrés? Ya vimos el retrovisor, pero ¿cómo lo ves de aquí en adelante? En el futuro, ve, antes de eso, una cosa que es que ustedes me acaban de activar otra cosa que quiero decir. Cuando uno empieza un camino solo, eso lo aprendí hoy también, no lo recordé en esa charla, escasamente llega a 2 cuadras, Claro. pero si vos vas acompañado llegas más lejos, y en confiar decimos, juntos es mejor y rinde más. Rinde la vida, rinde la alegría, rinde la plata, rinde todo. Entonces, bacano juntarnos, juntémonos más. Este domingo es el Bazar de la Confianza. Este domingo. Confiar. Allá va a estar también Cultura Viva Comunitaria, la Corporación Picacho Claro, para que casi vayan. todos los amigos. Todos y la todas. esquina. Esas organizaciones de base social comunitaria que son tan fundamentales e importantes para este país. Y entonces, ¿a dónde crees que te lleva ese camino? Bueno, ¿Dónde que ese camino me lleve a muchas más preguntas. Quiero más preguntas. Quiero seguir llegando a pueblos, a veredas, con Caballito, con el arte. O sea, yo creo que el periodismo va a terminar siendo un recuerdo bello, porque quiero entregarme de todas las propuestas culturales y artísticas. El arte te permite crear, y para crear se necesitan muchas preguntas. Yo me veo recorriendo, caminando, bailando, jardineando, con mucha gente. Me veo con una gallada de gente transformando cosas, ¿cierto? Y bueno, me veo contento y sano y saludable y bueno. Claro, preguntar. A decir, tenemos boletas. ¿Para el bazar? Tenemos boletas dobles, pases dobles para ir al Bazar de la Confianza. Las personas que nos escriban al 301-468-6420 que quieran ir al Bazar de la Confianza, tenemos unos pases dobles, no voy a decir cuántos, pero para que nos escriban. Claro, sí, Si quieren ir al Bazar de la Confianza este domingo, vamos a tener desde Politriarte a boletas. Y en esa trepada con las que hay, ¿llegaste alguna vez a una corona, o muchas veces, o nunca? Solo me gané una. Se llamaba Miss Juventud Antioquia. Y la segunda corona que me dieron fue por decreto, porque vivía cerquita de Bello. Entonces me dijeron, ay, no hay señorita Bello. Ah, usted que vive allá, venga, usted represente a Bello. Pero pasé maravilloso. Saludo a todas mis compañeras de ese entonces, a todas esas reinas, a esos hombres y mujeres, hoy muchas mujeres que hicieron parte de esas noches de magia, de dolor y de resistencia. Y bueno, gracias. ¿Has vuelto a estudios o no? No he vuelto a estudios, pero me muero por ir. Tenemos que ir a bailar porro. A bailar porro, merengue, y a bailar nuevas reinas, a recordar ese olor, y a recordar dónde se cocinan las resistencias, que se cocinan generalmente en el submundo para muchos. Eso claro. Se cocina aquí y se cocina en lugares mágicos como esos. Pero hay que volver. ¿Y te volviste a trepar o nunca? Ah, claro. Trepar, para los que no saben algunos, es vestirse de mujer.
y lo volví a hacer en fiestas, cuando iba a fincas, cuando cantaba. Ya en la casa no mucho, Ve, te voy a tener que invitar a eso. pero claro, hagamos un Hacemos día, una presentación aquí. hagamos un día, así como hay tintos, hagamos una noche de trepe. Trepe. Nos vamos Tinto de conversando, nos trepe. vamos Y ya me lo platicando. propusieron también, ¿verdad? Sí, Tintos de trepe. sí, un tinto trepado. Vamos a ver cómo se viene bien sintiendo eso. Andrés. Porque en mi país la política está haciendo tanto daño. Hay hermanos que no se hablan hace años y vecinos que no se quieren ni ver. Pero nos vamos a empezar a ver y a conversar con todo el amor y con todo el cuidado. Muchas gracias. Nos Chao. vemos en 8 días. ¡Feliz noche! Con otro tinto politeado. Gracias, chao.